La restauración de nuestra identidad como Israel, de acuerdo a la palabra, también tiene que llevar de la mano la sanidad de nuestra alma. Es algo que muchas veces necesitamos y es un trabajo que el Padre hace en nosotros. Es por eso que en esta ocasión estudiaremos el capítulo 61 del libro de Isaías. Vamos a ver cómo el mensaje mesiánico de Isaías 61 también se relaciona con la sanidad interior que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Es por eso que en esta ocasión me gustaría leer este texto que tú conoces para también después poder pasar a la parte que no se estudia mucho de Isaías 61. Dice la palabra: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Tú sabes que este es un texto mesiánico porque sabemos que es el texto que Yeshua leyó cuando lo invitaron al templo y él fue a leer en la sinagoga el rollo de Isaías y lee este texto. Pero hay muchas cosas que creo que también es importante que nosotros vayamos profundizando. Por eso es que cuando comienza diciendo el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, tenemos que hacernos la pregunta, como siempre digo, el contexto es tan importante. ¿Qué está en la mente de Isaías cuando él dice esto? Bueno, contrario a los que nos han enseñado durante mucho tiempo, nuestro Creador no tiene un espíritu, el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, sino que más bien, aunque no lo creas, Él tiene 7. Los espíritus son conocimiento, consejo, sabiduría, el Espíritu del Señor o el Espíritu de Yah, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, se le conoce con todos esos nombres. Pero también está el espíritu de entendimiento, de poder y el espíritu de temor. Una de las cosas que yo he aprendido en otros estudios es que esto tiene una estructura muy interesante porque el primer espíritu está conectado con el último, el segundo con el penúltimo y así. Por ejemplo, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Creador. Y ahí podemos ver cómo el primer y último espíritu están conectados, siendo el eje central el Espíritu Santo, ya el espíritu del Creador, el espíritu de santidad. Por lo tanto, si nosotros volvemos al texto que estábamos leyendo antes, el espíritu de santidad está sobre mí, está hablando de ese espíritu central. Ahora, sabemos que es de Yeshua, este texto habla de Yeshua, el espíritu está sobre él. ¿Para qué? Dice, para ungirlo. La palabra ungir tiene un mensaje muy impactante que vamos a ver a continuación. Entonces la pregunta es, ¿quién es este ungido? El ungido sabemos es Yeshua. ¿Por qué? La palabra en hebreo en ese trozo es Masá. Es de la que deriva la palabra Mashiach o Mesías. Por lo tanto, el espíritu de santidad desciende sobre el ungido y lo transforma en el Mesías. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, cuando Yeshua fue bautizado. Sabemos que en ese momento desciende el espíritu de él como una paloma y el Padre mismo habla desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Esa cita la vas a encontrar aquí. Ahora, es muy importante que entendamos, este texto está hablándonos de Yeshua. Al principio nos queda muy claro este concepto. Sin embargo, hay un punto que quisiera mencionarte. Aquí te puse una copia del texto en hebreo. Entonces, si me acompaña, dice Ruach Adonai Alai, Yan Masá Ya Odi. El espíritu de Adonai está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y fíjate que después dice, le va a hacer. Le va a hacer tiene la raíz de la palabra Besorá. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. La palabra Besorá significa buena nueva, evangelio. Pero el evangelio no está pensado para cualquier persona, sino que está pensado para personas que tienen características especiales, dentro de las cuales tú quizás te puedas identificar. Mira, volvamos al texto en español. Nos dice que lo envió a predicar las buenas nuevas, el evangelio, ¿a quién? A los abatidos, a vendar a los quienes quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Por lo tanto, lo que vemos acá es que la misión de Yeshua es darle libertad y sanidad
a quienes perdieron su libertad y han sido heridos. En el estudio Elishab y Restaurando tu Identidad, yo explico que esas personas son todos aquellos que entran a ser parte del reino de Israel. Te recomiendo mucho que puedas ver ese estudio. Pero quisiera también relacionarlo con otro. En el estudio del libro de Daniel, yo explico de que el Padre quiere que nosotros salgamos del sistema. Y este versículo que acabamos de leer lo refuerza, pero tenemos que verlo en el hebreo. Dice, Shlachani lachbosh lenish verei lev, que significa, Él me ha enviado a sanar o a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjate lo que dice a continuación. Likro lishbuim dror, que es a proclamar a los cautivos libertad. Belasurim, esa es la palabra en la que le quería hacer hincapié. Belasurim kaskoach. Belasurim significa lo siguiente, viene de la palabra Ashur. B-I-La-A-I-A, ¿no es cierto? Y a los que están en Ashur, ¿ya? Y a los que están encarcelados, a los que están atados. Ashur es la palabra raíz para Asiria. En Daniel yo enseño que el llamado que el Padre nos hace es a salir del sistema. Esto lo podemos ver en la historia de Abraham. Voy a dejarte la cita por acá. Cuando el Padre le dice, sal de Babilonia, sal de Ur de los Caldeos y anda a la tierra prometida. Ese es el viaje que nosotros tenemos que hacer. Me gustaría pedirte que volvamos al versículo en español para mostrarte la estructura de este versículo. Entonces, primero es reconocer a Yeshua como el Mesías. Una vez hecho eso, nosotros podemos encontrar libertad de la cárcel, podemos salir del sistema, podemos salir de Asiria, podemos salir de Babilonia. Pero quiero que te fijes en algo. Entre medio de eso nos dice cómo estamos. ¿Cómo estás? Estás abatido, quebrantado de corazón. Y ese es el mensaje que quiero transmitirte hoy, que necesitamos encontrar esa sanidad en nuestra alma para poder hacer este viaje. Hay otro aspecto que también quiero que notes, y es que el llamado que hace el ungido a los que están abatidos, quebrantados de corazón y en la cárcel, no es a gente que no tiene idea, no es a gente que nunca ha escuchado hablar de la palabra ni de Yeshua, sino que es a aquellas personas que ya tienen un llamado, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua llamó a las ovejas de la casa de Israel. Y cuando vino en su primera venida, él leyó este texto en la sinagoga. Dice, de nuevo, te dejo la cita por acá para que lo busques. Dice la palabra que él estaba leyendo, leyó lo que estuvimos mirando recién, y él dijo, a proclamar el año de la buena voluntad de Yah. En ese momento, él detuvo la lectura. ¿Para qué? Para decir, hasta acá se cumple esta palabra. Aquí hay una referencia a Yom Kippur, que en algún momento me gustaría poder profundizar más, porque lo que viene a continuación ocurre en su segunda venida. Dice, y el día de venganza del Elohim nuestro. El año de la buena voluntad es el año del jubileo, cuando todos los esclavos eran libertados y cuando todos los que tenían deudas, sus deudas eran perdonadas. Y eso nos parece increíble. Eso es lo que Yeshua hizo en su primera venida. Pero luego de eso viene el día de venganza de Elohim. Y viene un día terrible, es un día de juicio. ¿Cuál es el propósito de este día de juicio? Y acá tengo que ser muy honesto, que esto a mí me llega profundamente al corazón. Porque dice, consolar a todos los enlutados. Entonces yo estoy viviendo en este momento un duelo. Estoy viviendo la partida de mi papá. Es increíble pensar, el Padre está diciendo que Él va a darle consuelo a quienes están de luto en el día de su venganza. Déjame seguir leyendo. Dice, a ordenar, es una orden que Él da para que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Yo postulo de que esto es una referencia a Yom Kippur, porque cuando Yeshua, después de haber leído este texto, sale y lo llevan al borde del monte, lo querían arrojar, lo querían despeñar, de la misma manera que se hacía con el cordero de Yom Kippur, con uno de los dos cabritos de Yom Kippur. Esto es una referencia a ese día, y también es el día en que se hace juicio, y es el día en que Él vuelve a instalar el reino. Entonces, ¿cómo puede eso darnos esperanza? Nos da esperanza porque ese es el día cuando Él instaura su reino y todas las cosas van a ser hechas nuevas y los muertos en el Mesías pasarán a vida. Por eso es tan importante que nosotros
podamos conocer y comprender el verdadero evangelio, la verdadera Besorá. ¿Dónde está la clave para entender el verdadero evangelio? En lo que dice a continuación: y serán llamados árboles de justicia del plantío de Yah para gloria suya. La palabra siempre ha dicho de que los árboles son como personas, ¿ya? Como dice el Salmo 1, por ejemplo. Pero tenemos que ser árboles de justicia. Dejemos de inventar excusas para no cumplir con la palabra del Creador, para no obedecer sus mandamientos, todos sus mandamientos. Si los obedecemos, seremos justos. Y en esa manera, solo de esa manera, podremos ser guardados y protegidos del día de venganza de nuestro Elohim, y en vez de ser motivo de tristeza, para nosotros va a ser motivo de alegría, porque no vamos a estar pensando en que este mundo se acaba, vamos a estar pensando en que por fin este mundo se acaba y el reino milenial es instaurado una vez más. Hasta acá yo sé que más o menos es lo que se suele leer de Isaías 61, pero quisiera seguir leyendo un poco más. Estos versículos son clave. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Quizás en este momento tú te estás preguntando: ¿qué se supone que tengo que ir a reedificar ciudades? No entiendo de qué está hablando. Bueno, a mi papá le gustaba explicarme lo siguiente. Sabemos que la Biblia se explica a sí misma. La explicación de cuáles son las ciudades que hay que reedificar es la siguiente. Dice: los escombros de muchas generaciones. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de ciudades, sino que estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas. ¿Qué era lo que a mi papá le gustaba explicarme? Él dice: Gonzalo, tú no ves a las personas como el Padre las ve. Nosotros solamente podemos ver la parte física. Si nos relacionamos con la persona, podemos empezar a conocerla un poquito por dentro. Pero el Padre conoce todos y cada uno de los aspectos de su vida. Y no solamente eso, Él conoce las generaciones para atrás. Sabemos que la crianza que un padre le da a su hijo lo marca, un padre y una madre. Entonces, todo padre y toda madre, yo que soy papá hace poquito lo sé, traemos traumas y uno lucha por no heredar esos traumas a sus hijos. Los padres de nuestros padres lucharon por no heredar esos traumas. Yo recuerdo muchas conversaciones con mi abuelita y cómo ella me contaba tantas cosas y tantas situaciones tan difíciles de la vida que le tocó enfrentar y que ella intentó no heredar. Y seguramente si yo hubiera podido conversar con mis bisabuelos, escucharía una historia parecida, y con mis tatarabuelos y con mis tatarabuelos, si tú ya estás entendiendo cuál es la idea a la que quiero ir. Nosotros no sabemos cómo esa historia familiar llegó a construir a esa persona que se nos pone al frente. Lo que sí podemos hacer es tratar de mirarlo como el Padre lo ve, mirarlo con esos ojos de amor, porque no sabemos cuál es el propósito que en su vida tiene. No estamos llamados nosotros a juzgar a esa persona, sino que estamos llamados a enseñarle con amor cuál es el propósito que el Padre tiene en su vida. Y el propósito que el Padre tiene siempre es la restauración. Yo también quisiera decirte que creo que estos versículos que mi papá siempre me enseñó así, también tienen otro mensaje, otro significado. Cuando dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y las ciudades arruinadas, yo creo que está hablando del mensaje que dejó Yeshua cuando vino a establecer su reino milenial 2000 años atrás. Él es la roca sobre la que se basa toda nuestra fe. El enemigo que ha hecho ha ido dañando la estructura. Entonces él ha ido sembrando mentiras y ha ido sembrando falsas tradiciones y ha ido sembrando falsas creencias. ¿Y qué ha provocado? Que esta casa que se edificó ahora esté en ruinas, porque poco a poco lentamente ha ido entrando la corrupción. Entonces el verdadero mensaje de Yeshua se ha perdido. No completamente, ¿no es cierto? Pero se ha tergiversado. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque han entrado falsas doctrinas. Y dos, porque las personas han usado el evangelio para beneficio propio. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Bueno, tienes que hacer lo siguiente. Piensa: Padre, quiero ser un libro en blanco y quiero leer tu palabra. Lee el mensaje de Yeshua en su contexto o en oración, sin querer entender cuáles son las doctrinas. Y pregúntate, ¿por qué Yeshua decía cosas como: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué Yeshua decía: si me amas, guarda mis mandamientos? Hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué es que Yeshua decía: yo soy el Señor del Shabbat?
Ahora quiero que te fijes en lo que dicen los versículos a continuación. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yah, ministros de nuestro Elohim seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá nosotros? El Padre nos está diciendo que tenemos que tener algún tipo de relación con las naciones. En el libro de Oseas se nos enseña que la casa de Israel fue tomada y fue dispersa entre las naciones, para que el Padre después pueda cosechar, porque son semillas en su mano. Y nosotros vamos a ser llamados sacerdotes, pero no podemos ser, de acuerdo a la constitución del reino, ser sacerdotes si no somos de la tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví. Por lo tanto, eso parece imposible, a menos que exista otra línea sacerdotal, que es la línea Melquisedec. Te lo dejo de tarea para que lo estudies. Entender la restauración de tu identidad como parte del reino de Israel no es solamente el entrar al reino, sino que también es poder sanar tu corazón cuando tú ves que el Padre te amó tanto que desde la creación y miles de años atrás, Él creó este plan para que tú puedas ser parte del reino. Y mira lo que Él dice que vas a encontrar una vez que tú aceptes este plan de salvación y seas parte de Israel. Dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Cómo interpreto yo este versículo? Yo creo que hoy en día existe una doble confusión, pero podemos tener una doble honra. Yo lo relaciono con lo que Apocalipsis enseña en relación a la novia. Y vamos a ver que unos versículos más adelante se nos vuelve a hacer una referencia a esto. La novia, de acuerdo a Apocalipsis, te dejo la cita por acá, tiene dos características. La novia no es la iglesia, por ninguna manera, de ninguna razón la novia es la iglesia, como se nos ha dicho siempre, porque la novia tiene que cumplir con dos requisitos. Y yo quiero que pienses si la gente que va a la iglesia cumple. A lo mejor algunas sí, pero nos vamos a dar cuenta de que no todas. No es que porque vas a la iglesia automáticamente eres la novia. La novia cumple con requisito número 1, tienes el testimonio de Yeshua. Requisito número 2, ama sus mandamientos. Esto lo hemos hablado en otros videos. ¿Cuál es la doble confusión? De que existen personas que hoy en día lamentablemente no tienen el testimonio de Yeshua. Pueblo judío o algunos mesiánicos o de raíces hebreas que vuelven, ¿no es cierto?, a la restauración de Israel, pero niegan al Mesías, a Yeshua, y dicen que es solamente una persona común. Y por otro lado tenemos un gran número de personas que niegan los mandamientos, que no los guardan, o de que hacen una selección muy conveniente de los mandamientos que quieren guardar y los demás no. Entonces, en esto es todo o nada. O guardas los mandamientos o no los guardas. Esta doble confusión ha traído un enorme daño al pueblo. No tienen al ungido y no saben cómo amar al ungido como Él nos pide. Pero cuando tú eres parte de la restauración del reino de Israel, entonces posees doble honra y tendrás perpetuo gozo. ¿Por qué tienes doble honra? Porque eres honrado porque amas a Yeshua con todo tu corazón y eres honrado porque lo amas de la manera que Él te pide, que es obedeciendo sus mandamientos. Por ejemplo, tú vas a la cita que Él tiene contigo en el día y la hora en que lo estableció. Él estableció un día y una hora para que tú vayas a una cita especial con Él. Y es el viernes a la puesta de sol. Y esa cita dura 24 horas. Pero durante mucho tiempo yo fui a la cita otro día, cuando el novio no me estaba esperando. Sabemos de que Yeshua está ahí disponible para nosotros 24/7. Pero si Él decidió apartar un día para pasar con nosotros, ¿por qué nosotros se lo vamos a cambiar? Porque yo ya soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por lo tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Yo sigo creyendo, cada vez me convenzo más que este texto es para la casa de Israel. Primero nos dice, yo soy amante del derecho. Por lo tanto, realmente, hazte esta pregunta, es una pregunta muy potente. ¿Tú realmente crees que si el Padre dice que eres amante del derecho, iba a enviar a su Hijo a morir para que ya no tengamos que guardar sus mandamientos? Lo voy a decir de nuevo. ¿Tú realmente crees que si el Padre dice acá en Isaías 61 que Él es amante del derecho, crees que el propósito de enviar a su Hijo es que ya no tengas que guardar sus mandamientos?
Yo creo que eso es imposible. Es imposible pensar eso. Realmente creemos de que el Padre envió a su Hijo a morir en el Calvario, de la forma en que murió, para que comamos cerdo, para que hagamos lo que queramos, para que podamos pecar con libertad. El Padre no envió a su Hijo a morir para que rompamos la ley. Y yo sé que tú me vas a decir, obvio, yo siempre creo eso, y yo no rompo la ley. Pero piensa, ¿tus acciones acompañan lo que tus palabras dicen? ¿Realmente tus acciones están acorde, por ejemplo, al cuarto mandamiento? ¿Tus acciones realmente están de acuerdo, por ejemplo, al segundo mandamiento? Entonces, realmente tenemos que examinar nuestra vida por amor del que nos amó más. ¿Por qué Él es amante del derecho? ¿Porque quiere imponernos leyes? No, por supuesto que no. Porque Él dice, yo afirmaré en verdad su obra. Está hablando de nuestra vida. Nuestras vidas van a ser afirmadas en la verdad de su palabra y seremos parte de un pacto perpetuo. Entonces, el Padre nos dio sus leyes, sus mandamientos para que sean una carga. Él los dio porque al contrario, son la roca que nos sostiene, son el pilar que nos sustenta. Sabemos que cuando la Biblia, en las parábolas de Yeshua, hablaba de la casa, se refería a nuestra vida. Y Él quería que estuviera sustentada sobre la roca y no sobre la arena. Y es por eso que Él es amante del derecho, Él es justo. Y sus mandamientos nos tienen que hacer delicia, como dice David en todos sus salmos. Entonces, sigue también diciendo la palabra, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahweh, linaje bendito del Creador. Por lo tanto, hoy en día, que nosotros podamos ser esa descendencia que las naciones reconozcan que somos ese renuevo. ¿Qué significa un renuevo? Que lo que se sembró 2000 años atrás y comenzó a dar fruto 2000 años atrás y que se escondió, ahora pueda una vez más salir, ser renuevo, que pueda ser un mensaje que traiga vida, como esa plantita verde que le puse ahí de fondo a la diapositiva, que está saliendo de este tronco que está muriendo. Si seguimos leyendo este libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que el Padre una vez más vuelve a unir los conceptos de recibir a Yeshua como nuestro Salvador con obedecer su palabra y sus mandamientos. Fíjate lo que dice a continuación, en gran manera me gozaré en Yah. Tenemos que gozarnos. ¿Recuerdas que hace poco estaba hablando de los que están de luto? Dice que nosotros, los que estamos de luto, tenemos que gozarnos en Él. Mi alma se alegrará en mi Elohim. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Recuerda que la palabra salvación en hebreo es Yeshua. Yeshua es Salvador, es salvación. Pero también estas vestiduras de salvación nos rodean como manto de justicia. Justicia es obedecer los mandamientos, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y aquí de nuevo tenemos la referencia a Apocalipsis, a que tenemos que ser esa novia. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así ya el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Mira qué poderoso este versículo. Hay un renuevo. El renuevo es de una semilla. ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Yeshua vino 2000 años atrás y sembró una semilla. Y esa semilla va a dar un renuevo hoy. Tiene que dar un renuevo hoy en tu vida. ¿Ya? Y es muy importante que lo hagas. ¿Cómo se va a notar que esa semilla está dando un renuevo en tu vida? Porque brota de ti la justicia, el deseo por obedecer su palabra, y también de tus labios salen alabanzas delante de las naciones. Entonces, es difícil ser israelita en Chile. Te lo digo, a mí me cuesta. Porque la gente no entiende y no está acostumbrada. Aquí se come otra cosa, aquí se tienen otros tiempos, hay otro calendario, hay otros horarios, hay otra manera de vivir que no va de acuerdo a lo que la palabra enseña. Pero el Padre quiere que seamos luz a las naciones. Tú lo sabes. Permíteme leerte una vez más estos versículos que tú conoces tanto. El Espíritu de Yah, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yah, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura
de cárcel. También quiero leerte otro versículo. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Padre desea sanar tu corazón. El Padre desea restaurar tu vida. El Padre desea darte esa libertad y esa sanidad que tú tanto has deseado. Pero muchas veces nosotros causamos nuestro propio dolor. Muchas veces nosotros causamos nuestro propio sufrimiento porque no salimos del cerco de protección que Él ha establecido. ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne sus polluelos? El Padre desea guardarnos bajo su protección, pero para hacerlo no podemos salirnos en desobediencia, no podemos salirnos. Por lo tanto, mi amado y mi amada hermana, recibe la sanidad aceptando la restauración que el Padre está haciendo de tu identidad como Israel. Cuando te das cuenta que eres Israel, entonces te das cuenta que estás dentro del pacto y te das cuenta de que eres parte de un reino y que ese reino tiene una constitución y que esa constitución está establecida en los primeros 5 libros de la Biblia, que son la base para todo lo que viene a continuación. Y cuando tú entiendes eso, guardar los mandamientos del Creador no es una carga para ti, es una bendición. Y al hacerlo, tu corazón y tu vida comienza a sanarse. Tu corazón y tu vida comienza a reedificarse. En este canal yo no quiero convencer a nadie de nada. Este canal no es para hacer polémica. Este canal no es para andar criticando la forma en que actúan los demás. Este canal es para decirte, el Padre quiere restaurar tu identidad. El Padre quiere sanarte, el Padre quiere bendecirte. Y la manera en que Él lo hace es cuando tú aceptas que eres parte de su redil, que eres parte de Israel y parte de los pactos. Y es por eso que mi invitación es a que en este momento tú ores, tomes tu Biblia y estudies cuál es el mensaje que el Padre tiene para ti. Mi amado y amada hermana, que el Eterno, que el Creador del cielo y de la tierra, te bendiga y te guarde, que alce su rostro sobre ti y te dé su favor, que levante su mirada hacia ti y te pueda dar esa perfecta paz. Shalom. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte de la pequeña manada y este canal es Elishab porque el tiempo de la restauración ha llegado. Te invito a que puedas suscribirte al canal, darle me gusta al video y puedas compartirlo también con tus seres amados si tú crees que para alguien va a ser bendición. Te doy las gracias por haber estado acompañándome hasta este momento. Muchas bendiciones. Shalom.